Si tienes 3 papas en casa, entonces esta receta es para ti, es sensacional y muy deliciosa. Para nuestra receta de hoy vamos a necesitar 3 unidades de papas, a las cuales cortaré por la mitad, luego en trozos más pequeños. Una vez cortada, agregaré todas nuestras patatas en una olla con agua. Luego voy a agregar una cucharadita de sal, taparé y dejaré cocinar por 15 minutos. Pasado el tiempo voy a comprobar si las papas ya están cocidas. Con un tenedor pincharé y si el tenedor no se nos pega, entonces ya nuestras papas están listas. Las retiraré en un recipiente para continuar con el siguiente paso. A continuación, agregaré una cucharada de mantequilla y trituraré las papas con un prensador de papas, hasta obtener un puré. Una vez que hayamos obtenido el puré, voy a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra molida y 5 cucharadas de pan molido, y voy a mezclar todo muy bien con la ayuda de una espátula, hasta integrar muy bien todos los ingredientes. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Cuando la masa tenga esta consistencia, en un pedazo de papel encerado o papel manteca, voy a poner una porción de la masa y la aplastaré con mis manos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Debemos utilizar el papel encerado o papel manteca para así evitar que se nos pegue, pero también puedes usar una bolsa untada con un poquito de aceite para que no se te pegue. Una vez que haya aplastado la masa, pondré un trozo pequeño de queso mozzarella en el centro y la iré tapando de esta manera como yo lo estoy haciendo, dándole una forma rectangular. El saludo de hoy es para Anthony García desde Ecuador, también para María Cruz Barreno desde Perú y para Sabino González Álvarez que nos mira desde España. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Esta receta es práctica y muy fácil de hacer. Sé que te gustará el resultado. Además, es una manera muy diferente de comer papas. De esta forma fue que la hice yo, pero si deseas darles otra forma a las papas lo puedes hacer sin ningún problema. En una sartén pondré suficiente aceite para freír nuestras tortitas. Cuando el aceite esté bien caliente, pondré a freír nuestras tortitas de papa a fuego medio. Una vez que estén doraditas nuestras papas por la parte de abajo, les daré la vuelta para que se pueda dorar el otro lado. Si has llegado hasta aquí viendo esta receta, eso significa que te está gustando mucho. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje: me encantan las papas, para enviarte un saludo muy especial. Y nuestra receta está lista. Mira lo increíble que se ven estas tortitas. Estoy segura de que te gustarán mucho. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima receta.